Que el Señor cuando, especialmente en esta congregación, es como que el Señor trabaja de una manera especial. Siempre Él nos habla acerca de un tema y nos tiene ahí, ¿no es cierto? Unas cuantas semanas, a veces meses, hablándonos acerca de lo mismo, tratando con nuestras vidas. Y creo que obviamente actúa como un padre. Nosotros también a veces cuando queremos enseñarle algo a nuestro hijo, no es que a la primera enseñanza a ellos ya le queda, sino que por ahí hay que repetirlo una y otra vez. Y Él así hace con nosotros también. Ustedes saben que esta prédica ya la tenía preparada para el miércoles pasado, que por ahí por esos temitas de salud no pudimos estar, pero le daba gracias al Rey porque el fin de semana a través de la vida del Rodelo, que fue el Shabbat, él también estuvo hablando acerca de esto en nuestras vidas, acerca de ser luz, acerca de poder eh, contrarrestar esas tinieblas que son las que reinan en este tiempo, amén, en este suelo. Y el Señor había hablado a mi vida acerca de, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, de este relato donde nuestro maestro, a través de su vida, a través de su experiencia, nos dejó una enseñanza acerca de cómo soportar la tentación del maligno, cómo soportar la tentación de aquel que es nuestro adversario, amén, en este tiempo. Y él en un relato en el libro de Juan, capítulo 10, él mismo dice que compara a Satanás o al adversario como un ladrón, que no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Ven? Pero, ¿qué es lo que él quiere matar? ¿Qué es lo que él quiere hurtar? ¿Qué es lo que él quiere destruir? Porque muchas veces hemos repetido este versículo, ¿no? Sí, viene para matar, hurtar y destruir. Bueno, ¿estás atento a que él no cometa lo que se propone? En la para allá también de esta semana habla acerca de los espías visitando la tierra allí que iban a poseer. O sea, ellos estaban atentos, van por un designio del Señor también, iban a conocer cómo era ese territorio, iban a ver quién era lo que habitaba ahí, si eran fuertes, si no, si eran grandes, cómo eran, cómo se alimentaban. Ellos iban a conocer el terreno de un enemigo, ¿ven? Para poder gobernarlo, para poder tomarlo. El Señor ya se lo había prometido, pero también ellos tenían que actuar. Y el Señor también en esta enseñanza nos habla a nosotros de que también tenemos que conocer a nuestro adversario. También tenemos que estar atentos y conocer ante qué estamos batallando, ante qué nos ponemos, ante qué estamos todo el tiempo, cada día luchando. ¿Ven? Hay congregaciones que dicen, no, yo no predico del diablo, yo no predico del pecado, yo predico de un Dios vivo, de un Dios poderoso, sí, pero en este mundo, ¿quién es el que gobierna? En este mundo, ¿quién es el príncipe? Entonces debemos estar preparados también. Tenemos que tener conocimiento acerca de cómo Él opera para poder usar las herramientas que papá nos dejó en la Escritura a nuestro favor, de poder estar preparados para cuando venga ese día, ¿sí? Entonces, decíamos que Él viene para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces podemos ver delante de nuestros ojos o podemos creer, no, si él ataca a mi familia, no, él ataca a mi salud, él ataca a mi economía. Pero en realidad esos son los caminos que él toma muchas veces para atacar y para llegar a su verdadero objetivo. Él viene a matar. Algo que ya está muerto a él no le interesa, algo que no tiene vida en sí, él no se preocupa, no pierde su tiempo. Entonces lo que él quiere venir a matar es tu espiritualidad, es lo que vos querés hacer vivificar y él lo quiere matar. Él viene a hurtar muchas veces tu propósito. Primeramente tendremos que tener en claro cuál es nuestro propósito y luego batallar para que él no lo robe, para que él no lo hurte. Y él viene a destruir tu identidad. Vamos a ver en el relato aquí de Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces yo quería hacer la comparación acerca de estas 3 tentaciones que tuvo que afrontar nuestro maestro y que a través de haberlo dejado aquí plasmado nos deja una hermosa enseñanza. Amén. Fíjense que en la primera tentación, en el versículo 3, le dice, si eres hijo de Dios. Le hace ahí como una pregunta, como una, podemos decir no una pregunta, sino ahí como un desafío. Si eres hijo de Dios. Habíamos dicho que Él quiere destruir tu identidad. Y unos versos atrás, vamos en el capítulo 3, versículo 17, vamos a ver ahí el título, dice el bautismo de Yeshua. ¿Qué pasó en el bautismo de Yeshua? Juan lo sumergió en las aguas y dice que cuando él se levantó, en el versículo 17, fíjense, 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que unos versículos atrás, Yeshua había recibido esa voz confortable del Padre, reconociéndolo como su Hijo, delante de una multitud, delante de muchas personas. O sea que no había duda de quién era Yeshua. Pero acá lo que el tentador estaba tratando de hacerle dudar era de su rol como hijo. No de si era hijo de Dios, sino de su rol como hijo. Porque le dice, si eres hijo de Dios, bueno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces podemos entender y comprender que el ser hijo de Dios muchas veces no es que Él debe hacer lo que nosotros queremos. No es que nosotros podemos darle al Señor una orden solo por ser sus hijos. ¿Somos sus hijos? Sí, amén. Él nos escogió, sí, amén. Pero es su voluntad la que siempre debe reinar por sobre inclusive nuestras necesidades. Porque fíjese que en el capítulo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea que Yeshua tenía una necesidad en ese momento. Tenía hambre. Y el tentador le dice, bueno, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tenés hambre, las necesitas. Hacé valer tu identidad como hijo. Pero el Creador no actúa de esa manera. El ser hijo de Dios no te da la autoridad o la decisión de poder darle órdenes al Dios, sino seríamos como hijos caprichosos, ¿no? Con lo feo que queda. Qué feo que queda cuando se ve un hijo caprichoso, que se tira al piso y pide y el padre sabe que es lo mejor para su hijo. El padre sabe qué es lo que realmente necesita. El padre sabe que no es el momento para darle eso que él está pidiendo. Entonces, nuestro maestro nos enseñó que más allá de nuestra necesidad, Yeshua enseñó que la voluntad del Padre debe prevalecer por nuestra necesidad inclusive. Amén. Fíjense que en Mateo capítulo 27, cuando él estaba culminando también su ministerio y estaba a punto de ser crucificado, allí vamos a compartir el capítulo 27, versículo 39 y 40, también del libro de Mateo. Amén. Ahí llegué. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Bien, es más o menos la misma frase. Tú que eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, bueno, desciende de la cruz. Y muchas veces haciéndolo dudar de que si era un hijo de Dios no tenía por qué pasar por esto. Lo mismo que le estaba pasando en el desierto. Si eres hijo de Dios, aquí tienes las piedras. No es necesario que pases por esto. No tienes que pasar hambre. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. No tienes por qué pasar por esto. Y es algo que por mucho tiempo también nos han hecho creer, de que por ser hijos de Dios nada malo nos podría pasar. Y así destruyendo la verdadera identidad de que debemos ser hijos obedientes de Dios. Aceptar su voluntad, de que en este mundo, como decía nuestra hermana, tendremos aflicción, podemos pasar momentos difíciles. Es más importante aceptar la voluntad del Padre que querer nosotros imponer nuestra necesidad. Sea la que sea cual sea, el Eterno sabe primeramente qué es lo que necesitamos. Y Yeshua le contesta, volvemos al capítulo 4, y Yeshua le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si estamos bien alimentados de su palabra, si podemos estar cada día consumiendo y alimentándonos de su palabra, la necesidad circunstancial que tengamos en ese momento va a pasar a un segundo plano. ¿Él tenía hambre? Sí, pero él estaba bien alimentado de la palabra de Dios, por eso podía soportar esa tentación, por eso podía ahí contestarle al adversario con sabiduría, con entendimiento, porque él estaba bien alimentado. Bueno, sabemos que todo lo que él le fue contestando en este relato, como él mismo dice, escrito está. Él era un entendido de la Escritura, él no hablaba por sí solo, sino que todo lo que hablaba era conforme a lo que había aprendido del Padre, amén. Entonces, cuando nosotros podemos alimentarnos bien de su palabra, del pan de vida, lo que suceda circunstancialmente en nuestras vidas puede pasar a un segundo plano. Amén. Y nos gozamos en eso y disfrutamos de lo que tenemos y somos agradecidos incluso en la tormenta o incluso en la necesidad, incluso en el mal momento, podemos darle gracias al Rey y podemos darle gloria a Él por lo que nos esté tocando pasar. Amén. Vamos a compartir en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Que siempre prevalezca su voluntad, haciendo el bien. Que podamos padecer, sí, claro que podamos padecer, pero que podamos permanecer en su voluntad, cumpliendo su palabra, llevando adelante sus mandamientos, lo que Él nos encomendó y lo que nos es necesario también hacerlo como hijos obedientes, amén. No solo como hijo, sino que podamos entender también cuál es el rol de un hijo de Dios, amén. Vamos a compartir, bueno, seguimos en el capítulo 4, en el versículo 5, lo que sería la segunda tentación, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. En el versículo 6 vemos que dice, si eres hijo de Dios nuevamente, échate abajo porque escrito está. Y que sus ángeles lo iban a salvar, que lo iban a guardar. Pero Yeshua sabía cuál era su misión, sabía cuál era su ministerio, sabía cuál era su propósito en este suelo, en esta tierra. Amén. Y entonces habíamos hablado de que uno de los objetivos del enemigo es correrte muchas veces de tu propósito. Habíamos dicho que él quiere hurtar tu propósito. ¿Y qué diferencia hay entre un robo y un hurto? Sabemos que el hurto es cuando no te das cuenta, cuando alguien toma algo que no le corresponde sin que la víctima se dé cuenta. ¿ven? Entonces su manera de hacerlo es distrayéndote,
Es distrayendo, corriendo tu mirada de ese propósito con el cual tú fuiste llamado, con el cual en este tiempo el Señor quiere usar tu vida, con el cual el Señor quiere hacerte servirle. Él va a tratar de desviar tu mirada. Entonces, nuestro llamado tal vez no sea reconocido ante los ojos de la gran multitud, porque fíjense que dice que lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y yo digo, bueno, Señor, ¿cuál es ese lugar? Porque hasta allí estaban en el desierto. ¿Cuál es ese lugar? Entonces, viendo y estudiando, buscando, el pináculo del templo era, podemos decir, la cornisa donde se juntaban dos de las grandes murallas del templo de Jerusalén. Amén. Dicen la santa ciudad. Era el lugar más alto de la ciudad. El lugar más alto de la ciudad. Entonces, lo que el enemigo, el tentador, le estaba ofreciendo ahí a Yeshua era como un show. Era decir, mirá, si te tirás desde acá, Él a sus ángeles enviarán para que te rescaten. A los ojos y a la vista de todos vas a poder ser salvo y van a reconocerte. Y lo que muchas veces, lo que después durante a lo largo del ministerio de Yeshua estuvieron todo el tiempo tentándolo, buscándolo, buscándole la vuelta para arrestarlo, hubieran visto a los ojos de todos que Él era el Hijo de Dios y que Dios lo guardaba y lo cuidaba. Pero como les decía al principio, Yeshua sabía cuál era su ministerio, sabía cuál era su propósito. Desde su creación Él sabía que Él debía entregar su vida para nuestra salvación. Entonces, aunque nuestro llamado muchas veces no sea reconocido ante los ojos de una gran multitud, sí podemos entender y comprender que Él nos llamó con un propósito y Él nos respaldará, y nuestra confianza tiene que estar en que estamos haciendo lo que Él nos llamó. Sea ser la columna de tu familia, sea ser el sostén de oración, sea el ministerio de la intercesión, que muchas veces es como un ministerio oculto, como decíamos antes, que no es algo que va a tener gran reconocimiento, pero sí nuestra confianza tiene que estar en entender que Él nos llamó con un propósito. Él nos llamó con un plan y a eso debemos serle fiel. En eso debemos permanecer, aunque muchas veces la tentación venga y nos quiera correr de ese ministerio, de ese llamado. Decíamos que el lugar ese donde el tentador lo llevó era el lugar más alto de la ciudad. Y ustedes saben que ahí se veía toda la ciudad. Desde allá arriba se veía toda la ciudad. Pero sobre todo se veía el torrente de Cedrón y el Getsemaní. Era una altura de 180 metros aproximadamente y se podía ver el torrente de Cedrón y el Getsemaní. Dos lugares los que fueron donde Yeshua tuvo que atravesar uno de los momentos más duros de su ministerio. ¿Ven? En el torrente de Cedrón él fue arrestado, ¿sí? Vienen los oficiales a buscarlo, allí es donde Pedro saca su espada y él de una manera sutil se entrega porque sabía que ese era su ministerio. Y el Getsemaní es donde él hizo esa oración que conocemos, donde le pidió al Padre que si era necesario, que si era posible, que pasara de él ese ministerio, que pasara de él esa copa, pero que se haga la voluntad del Padre y no la de él. Fueron dos lugares donde podemos decir que fueron los momentos más difíciles del ministerio de Yeshua, amén. Pero resulta que desde ese lugar, donde podemos decir el pináculo del templo, lo que no se puede ver, porque es imposible de ver, porque se encuentra en la parte de atrás de ese lugar, es el Gólgota, que era el monte del Gólgota, que allí es donde Yeshua fue crucificado. A ver, podemos decir que el enemigo lo llevó hasta ahí, hasta ese lugar, tentándolo, diciéndole que el Señor lo iba a guardar, lo iba a cuidar, que no era necesario que entregue su vida, que Él lo podía salvar. Pero lo único que podía ver desde ahí eran los dos lugares más difíciles de su ministerio. Lo que no podía ver era el Gólgota que estaba a sus espaldas, que era donde Él iba a llevar adelante el triunfo de la cruz. Entonces muchas veces el enemigo va a querer venir a mostrarte que estás sufriendo, te va a venir a mostrar que es duro, que es difícil de
llevar el ministerio que Él te dio, pero lo que Él te va a cegar y no te va a dejar ver es el triunfo que el Creador tiene para tu vida si podés llevar adelante ese ministerio. Lo que Él no te va a dejar ver nunca, lo que nunca te va a dejar permitir ver hablando a tu vida, es que ese ministerio el cual el Señor te dio, lo podés llevar adelante, porque si Él te lo dio, Él te va a sostener, Él te va a acompañar a través de su palabra, a través de su escritura. Y siempre va a querer poner delante de tus ojos el peso de ese ministerio. Lo difícil que es llevarlo. Sí, claro que puede ser, muchas veces se puede hacer ardua la tarea, mas sin embargo, con Él sabemos que si Él es el que nos acompaña y Él es el que nos sostiene, todo lo podemos hacer. Amén. Y allí en Mateo 27, volvemos, donde compartimos que le habían dicho también así al Señor. Pero vamos a leer el versículo 41 y 42. Amén. Dice, y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué podemos observar de distinto en esto que le decían? Antes le decían, bueno, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, no tenés que pasar por esto. Y ahora le decían, bueno, bájate de la cruz y creeremos en Él. ¿Para qué fue enviado nuestro Señor a esta tierra? ¿Ven? Como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Aquí el enemigo a través de estas personas ofrecía llegar al fin, o sea, llegar al propósito de su ministerio sin pasar por el proceso. Bájate y creeremos en Él. O sea, era el fin del Señor, de que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero lo que le estaban diciendo, no tenés que pasar por este proceso, no es necesario. Le ofrecían llegar al fin, creer en Él, sin cumplir ese propósito que muchas veces tenemos que es necesario llevar adelante. Porque descender de la cruz no era su llamado, sino entregar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo necesito que a través de todo este relato usted vaya también mirando su vida, inspeccionándose, diciendo, bueno, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué me llamaste? Yo soy el pilar de mi familia, yo soy aquella que tiene que llevar la palabra donde sea que me mueva, soy el que tú quieres usar en oración para sustentar el ministerio. ¿Cuál es mi propósito, Señor? Y poder enfocarnos en eso y no movernos a pesar de las palabras del tentador, a pesar de lo que él quiera venir a ofrecerte, de lo que Él quiera venir a hacerte creer, entender y comprender que si el Señor te llamó con un propósito, ahí es donde Él te va a sostener y donde Él te va a ayudar a llevarlo adelante. Amén. Entonces, bueno, otra perlita que dice aquí, dice que Yeshua le contestó diciéndole, en el versículo 6, lo vemos. No, perdón, en el 7. Dice, Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y si vamos a la concordancia que nos lleva allí, nos lleva a Deuteronomio 6:16. Amén. Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás a Adonai vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Y si vamos a esa concordancia y queremos entender qué fue lo que pasó allí, decir, no tentar al Señor como lo tentaste en Masá, podemos ver el relato donde el pueblo tienta al Señor pidiéndole agua. Amén, que estaban sedientos, que querían agua, querían agua, querían agua. Y fíjense que a través de... Vamos a ir allí en Génesis... perdón. 6:16. Nos lleva a Éxodo 17.
17, del 1 al 7. Éxodo 17. Bien, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y a nuestro ganado? Fíjese en el versículo 5, dice, y Adonai le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Amén. El pueblo dice que tentó a Adonai quejándose, como ya nos tenía acostumbrado ahí en todo el libro de Éxodo. Dice que altercó con Moisés y le pedía algo, le pedía agua al Eterno, porque el pueblo tenía sed y le pedía agua y le pedía agua. Y resulta que a través de la vida de Moisés el Señor le da agua, golpea esa peña y le da agua. Pero ¿qué sabemos que pasó con esa generación del pueblo de Israel? No obtuvo la promesa de la tierra prometida, no entraron a la tierra prometida. ¿Obtuvieron lo que quisieron? Sí, pero no llegaron a la promesa que el Eterno tenía para ese pueblo, que era hacerlos habitar en tierra de Canaán y darle esa tierra que les había prometido. Y así muchas veces también puede pasar con nosotros, de reclamarle y pedirle al Señor lo que nosotros creemos que necesitamos, lo que nosotros creemos que nos hace falta. Y el Señor a veces te lo va a dar, te va a decir, bueno, ahí tenés, cabezón, pero no era ese tu propósito, no era ese tu llamado, no era el fin con el cual el Señor tenía preparada tu vida. Entonces, entender y comprender que más allá de lo que nosotros podamos creer que necesitamos, no desviar nuestra mirada de nuestro propósito, de nuestro llamado, y permanecer allí, porque eso es lo que el Eterno nos manda, perseverar hasta el fin, amén, para poder un día gozarnos en su presencia y disfrutar de esa Jerusalén celestial, no la terrenal, sino aquella la que ha por venir. Entonces Él muchas veces puede distraerte con todas las dificultades que puede llevar adelante ese llamado y ese propósito, para ahí cometer su hurto de tu propósito. ¿Amén? Vamos a ver la tercera tentación. Volvemos al capítulo 4, en el versículo 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el tentador le estaba ofreciendo a Yeshua cosas naturales, cosas perecederas, cosas que no, en este mundo no nos pueden llevar a nada, sino dice que si me adorares, dice, te daré los reinos del mundo y la gloria de ellos. Amén. Y ahí sale a la luz el verdadero propósito del enemigo, que es alejarte del Señor, que más allá de lo que Él puede ofrecerte, de lo que Él puede darte, Él quiere que le adores a Él y que te alejes por completo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Que seas nuevamente su esclavo, que vuelvas a vivir esa vida que vivías antes, sirviéndolo a Él y adorándolo a Él. Él lo que quiere es matar tu vida espiritual, distrayéndote con cosas que te alejan, amén, de nuestro Señor, que nos alejan de ser esa luz en la que Él nos llamó, que nos vuelve a mezclar con las tinieblas, que nos vuelve a mezclar con las cosas de este mundo que son terrenales y pasajeras y desvían nuestra mirada
de las cosas espirituales y de las cosas que son duraderas. Amén. Él quiere matar tu vida espiritual distrayéndote con eso. Y como dijo Yeshua en la primera tentación, va a depender mucho de qué estemos alimentados. Si estamos solo alimentados de pan natural o si estamos alimentados del pan de su palabra. Si estamos gorditos espiritualmente, hablando acerca de su escritura y podemos tener esas herramientas en nuestra boca, como la tenía nuestro maestro, es que vamos a poder soportar y que vamos a poder también sostenernos en cada tentación, en cada problema que se nos enfrente, en cada situación que muchas veces podemos pasar, pero si estamos allí firmes en su palabra, allí la podemos llevar adelante. Amén. Vamos a ver primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, más allá de lo que nos pueda el enemigo poner en nuestra vida para distraernos, hay que ser conscientes de poner nuestra mirada siempre en las cosas del reino, en lo que viene de arriba, en las cosas espirituales, para poder así ser uno con nuestro Padre. Muchas veces puede ser a través de la economía, a través de la comodidad del hogar, de decirte, no, pero mirá, te puedo dar esto. Bueno, el Rode nos dio una hermosa enseñanza el fin de semana acerca del diezmo. No, ¿cómo le vas a dar el diezmo al Señor? No te va a alcanzar, no vas a llegar, no vas a poder. No, escrito está que como hizo también Jacob, por cuanto lo que el Señor le había bendecido, él pudo darle el diezmo de todo a nuestro Padre, reconociendo y agradeciéndole, amén, en manera de gratitud. Y así en muchas áreas de nuestra vida, la salud del Señor, no, mira cómo vas a irte con este frío, cómo vas a salir, te puede venir la voz ahí del tentador a decirte, no, el Señor nos va a guardar, nos abrigamos, el Señor, gracias a Él, tenemos el sustento, tenemos abrigo, tenemos ropa que vestir, así que podemos también llevar adelante eso. Y bueno, y así muchas veces el enemigo, el tentador, puede venir a hablar a tu vida, pero si estás bien cimentado en su palabra, en su escritura, podemos sostenernos en cualquier situación que sea. ¿Amén? Y para culminar podemos ver que Yeshua, en cada una de sus contestaciones que le da aquí al tentador, lo hace con palabras que se encuentran en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Dice que cuando le dijo de pan vivirá el hombre, en el capítulo 8, versículo 3, luego en el capítulo 6, versículo 16, cuando le dijo no tentarás a Dios, y cuando le dijo solo a Él servirás y le adorarás, está en el capítulo 6, versículo 13 de Deuteronomio. Y sabemos que el libro de Deuteronomio, ¿cómo se conoce? El libro de la repetición de la Torá. Amén. Sabemos que Moisés estuvo allí hablándole a esa nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, porque muchos no habían vivido todo lo que había pasado en el desierto. Entonces Moisés se encargaba de repetirla. Yeshua era, por supuesto, un instruido en la Torá, y por eso tenía estas herramientas para presentarse y para resistir. Entonces Moisés se la repitió al pueblo antes de que ellos puedan entrar a la tierra prometida. Y Yeshua las pudo repetir y usarlas antes de comenzar su ministerio, para también venir y llevar a su pueblo a la tierra prometida, no a la terrenal, sino a aquella que es eterna. Amén. Entonces Yeshua también en este caso, usando palabras de ese hermoso libro, es cuando nos enseña que en la Torá tenemos la respuesta, que en la Torá tenemos todas las herramientas que necesitamos, ¿sí? Y fíjense en el versículo 11 del capítulo 4, para culminar, dice: entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
¿Será que entonces el enemigo, el diablo, ya le dejó para siempre a Yeshua? ¿No lo molestó más? Dijo, uy, no, tiene palabra. No. Enseguida vemos que más adelante, cuando el Señor comienza su ministerio, se presenta a una sinagoga y un endemoniado otra vez, ¿qué tienes contra nosotros? Entonces, es una lucha de todos los días. Es día tras día, palabra que venga a tu mente, palabra que venga a tu oído, de poder estar ahí batallando, de poder estar ahí luchando, de poder estar echando fuera, de poder con una palabra que provenga de la Torá, poder contrarrestar esas dudas que quiere el enemigo sembrar en nuestras vidas. Amén. Entonces, como así hizo nuestro maestro todo el tiempo, así también nosotros debemos hacer. Vamos, Santiago capítulo 4, versículo 7. Amén. ¿Me comparten? Amén. Entonces, primero dijimos someterse a Dios. En la primera tentación hablamos de poder respetar su voluntad antes de nuestra necesidad. Primeramente, someterse a Dios. Resistir, batallando con la espada que es su palabra todo el tiempo en nuestra boca, que el Señor la puso cerca nuestra. Amén. No está lejos donde iremos a buscarla, sino que Él la puso cerca en nuestra boca para que la podamos hablar. Resistir, batallando con la espada que es su palabra, y Él huirá, amén. Aunque vuelva al día siguiente, repetir el mismo proceso una y otra vez, y Él huirá de vosotros si nosotros podemos resistir. Y en ese mismo versículo, capítulo 4, versículo 11, dice que el diablo le dejó, dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor, nuestro maestro, tuvo esa recompensa, algo de lo que el mismo Satanás le ofrecía, le decía, no, porque escrito está, Él enviará a tus ángeles que te guarden. Sí, pero no era ese el propósito. Mas, sin embargo, cuando el Señor se sostuvo firme en la palabra y pudo resistir, dice que vinieron ángeles y le servían, amén. Entonces Él tuvo ese reconfort de parte del Padre, Él tuvo esa recompensa de parte del Señor, por haber permanecido, por haberse mantenido firme en su palabra y resistir al tentador, aquel que viene y habla muchas veces a nuestra vida, aquel que viene y habla a tu oído, que quiere sembrarte duda, que quiere sembrarte timidez, que quiere venir y sembrarte desgano, que quiere venir y sembrarte esa falta de apatía, como muchas veces nos enseña el Rode, de que todo nos da igual, todo. No, el Eterno en su palabra nos dejó las herramientas necesarias para batallar contra eso, para poder hacerle frente, y aunque venga al día siguiente, ahí estaremos nuevamente instruidos en su palabra. Por eso cada día es necesario poder alimentarnos no del pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Para poder estar firmes y fuertes a la hora que sea necesario. Amén. El Señor los bendiga. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Rey por esta palabra, que podamos guardarla y atesorarla en nuestro corazón, que podamos meditar en ella, que podamos tener presente y que podamos también conocer las artimañas del enemigo que usa muchas veces para venir a distraer nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua te damos gracias, mi Rey. Gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por esta palabra, Señor, que tú quieres, Señor, venir a sembrar en nuestras vidas. Gracias, mi Rey, porque hoy una vez más tú nos recuerdas, Señor, que somos tus hijos. Que somos tus hijos, que somos tus escogidos, papá, que somos tu pueblo, mi Rey, papá, y que aunque muchas veces, Señor, tengamos que batallar día tras día, Señor, con el príncipe de este mundo, Señor, tú estás con nosotros, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos guarda, tú eres el que pone palabra en nuestra boca, Señor, cada día, mi Rey, para que la tengamos allí como una espada, Señor, de doble filo, mi Rey, para batallar, para vencer, Señor, cualquier obstáculo, mi Rey. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua, Señor, yo hoy te pido, mi Rey, por cada una de nuestras vidas, por la vida de mis hermanos, Señor, mi Rey,
que están en este momento, Señor papá. Que tu palabra, Señor, quede guardada y atesorada en nuestras vidas y en nuestro corazón, mi Rey. Que cuando sea necesario, Padre, mi Rey, esta enseñanza venga a nuestra memoria, papá, y podamos ponerla por obra. Que podamos batallar, Señor, mi Rey, contra toda artimaña del enemigo, mi Rey. Tú nos has dado autoridad, tú nos has dado el poderío. Tú nos has dicho, Señor, que mayores cosas que ti, Señor, podríamos hacer, papá. En este tiempo, mi Rey, Padre, tomamos esa palabra, mi Rey, y Señor, echamos por tierra, Padre, toda acechanza del enemigo, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera venir sobre nuestras vidas a traernos duda, malestar, rencores, malos pensamientos, Señor, lo echamos fuera en el nombre de tu Hijo Yeshua, declarando tu palabra la cual nos ha hecho libre, tu palabra, Señor, la cual nos ha revivificado, la cual, Señor, mi Rey, nos ha devuelto, Señor, mi Rey, Padre, la esperanza, la cual ya no teníamos, mi Rey. Hoy sabemos que somos tu pueblo, hoy sabemos que tú eres nuestro Dios. Hoy sabemos, Señor, que tú eres el que pelea por cada uno de nosotros. Pero aquí estamos, Señor, mi Rey, cimentados en tu palabra, Señor, firmes y adelante, mi Rey, con nuestra mirada puesta en el blanco soberano, el autor y el consumador de la vida, aquel, Señor, que vino para darnos vida y vida eterna, mi Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por nuestro Maestro, porque si Él nos enseñó que es posible, Señor, mi Rey, resistir, Señor, al diablo, así también lo podemos hacer nosotros, papá. Hoy tomamos fuerza, hoy tomamos coraje, mi Rey. Hoy, Padre, nos levantamos, Señor, mi Rey, Padre, contra todo lo que quiera venir, papá, a robar, Señor, nuestra identidad, aquello que quiera venir, Señor, mi Rey, a hurtar nuestro propósito, aquel que quiera venir a matar nuestra espiritualidad, Señor, mi Rey. Nos levantamos, papá, y echamos fuera en el nombre de tu Hijo Yeshua. Te damos gracias, Santo, por los méritos de nuestro Señor, mi Rey. Amén y amén. Le damos gracias al Rey.